Buenas tardes, amigos y amigas de las letras. Bienvenidos un día más a Pasen y Lean. Decía el escritor Jorge Luis Borges que somos nuestra memoria, somos ese quimérico museo de formas inconstantes, ese montón de espejos rotos. De memoria y de recuerdos vamos a hablar con nuestro invitado de hoy. Tengo que reconocer que me hace especialmente feliz que se acerque hasta los micrófonos de Pasen y Lean alguien como Jordi Sierra y Fabra, un escritor al que admiro por su talento, por su capacidad de trabajo, pero al que además considero un buen amigo. Como muchos de ustedes sabrán, Jordi Sierra y Fabra nació en Barcelona. Él cuenta desde muy jovencito con una clara y firme vocación de escritor, pues confiesa que dio sus primeros pasos con tan solo 8 años de edad. Con 12 escribió su primera novela larga de 500 páginas. Tuvo sus primeras incursiones profesionales en la música, otra de sus grandes pasiones. Fue uno de los fundadores del programa de la cadena SER, El Gran Musical, y en 1970 abandonó los estudios para convertirse en comentarista musical, lo que le permitió viajar por todo el mundo con grupos y artistas del momento para cubrir sus actuaciones y escribir reportajes. Igualmente fue uno de los miembros fundadores de la revista Super Pop en 1977, dedicada a la música joven. En 1978, y tras 9 años, dimitió del puesto de director de Disco Express y fue finalista del Premio Planeta de Novela, pues con esa otra gran pasión, además del periodismo musical, que es la literatura. Su dedicación a la literatura, pues se ha incrementado desde entonces. En 1981 logró el Premio Gran Angular de Literatura Juvenil por El Cazador y repitió 2 años más tarde en un lugar llamado Tierra. Volvió a hacerse con él en 1990 por El Último Set. A lo largo de su carrera ha obtenido numerosos galardones, como el Premio Barco de Vapor de Literatura Infantil en el 2010, el Ateneo de Sevilla en 1979, el Premio EDB de Literatura Infantil en 1993 y el de Literatura Juvenil en el 2006, el Premio A la Orilla del Viento de México de 1999 y el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil en el 2007, además del Premio Cervantes Chico en 2011, entre otros muchos. Ya les digo que podríamos estar aquí media mañana contándoles los premios que ha ganado nuestro invitado de hoy. Él ha impartido numerosas charlas sobre literatura infantil y juvenil, ocupación que sigue desarrollando aún hoy en centros de enseñanzas, bibliotecas y otras instituciones de España e Iberoamérica. Cuenta además con la Fundación Jordi Sierra y Fabra, creada en pos del fomento de la literatura y de la lectura y de la escritura entre los más jóvenes, la cual desde el 2006 entrega un premio literario que lleva su nombre para jóvenes escritores. Sus obras se sumaron una tras otra, al igual que los reconocimientos que ha cosechado a lo largo de su carrera. Algunos de sus libros, además, han sido adaptados al teatro y al cine y es uno de los autores más vendidos en nuestro idioma. Entre sus trabajos, pues también encontramos numerosas biografías de artistas internacionales de rock como John Lennon, Michael Jackson, Bob Dylan, The Beatles o Rolling Stone. En 2012 superó los 10 millones de libros vendidos en España y tiene una extensa obra que alcanza los 420 libros publicados. No sé si ya se están sumando más porque es un escritor, como les digo, muy, muy productivo. Pero hoy viene a presentarnos su nueva novela en el mercado. Se llama El beso azul. Les hablo un poco de ella. Rogelio, el que todos creían muerto en 1936, regresa en junio de 1977 al pueblo donde nació y fue fusilado junto a su padre y su hermano. Son los días de las primeras elecciones democráticas. Cuando la noticia se conoce, los sentimientos de los supervivientes se cruzan y reaparecen tras más de 40 años. Todos dan por hecho que vuelve para vengarse, pero el regreso lo hace con su esposa, 20 años más joven que él, y su hija de 19 años. Rogelio no sabe quién le delató entonces y que es una razón por la que está vivo, porque las balas de los que le fusilaron no le alcanzaron. Tras caer en la fosa logró zafarse de ella en la oscuridad antes de que les cubrieran con tierra. Su hermana sabe que está vivo desde hace 20 años, pero lo ha silenciado por miedo. Ahora que Franco ha muerto, es la hora del reencuentro. ¿Qué busca Rogelio? ¿Solo visitar la fosa donde están su padre y su hermano junto a otros vecinos y reencontrarse con sus orígenes? ¿Cómo reaccionará su primera novia, el amor de su vida, o su mejor amigo?
que se cambió de bando para sobrevivir y ahora es su marido. Y el topo que ha vivido 38 años encerrado esperando a que el dictador muriera. ¿Qué hará el hijo del alcalde que lideró la revuelta de julio del 36 y que ahora gobierna la villa? Y el sargento de la Guardia Civil. ¿Se desatará una espiral de violencia en los días en que los españoles sellan por fin la paz con su voto en las urnas? Muchas preguntas a Jordi en este beso azul. Bienvenido a Pasen y Lean, Jordi. Ya sabes que me hacía mucha ilusión que estuvieses en nuestro programa. Lo sé, Nerea. Gracias a ti por llamarme. Qué bien, me apetecía mucho hablar contigo de esta novela que, bueno, últimamente estabas dedicado mucho a la literatura juvenil y ahora nos encontramos con esta, alejada de ello. ¿De dónde ha surgido la idea? No, lo que ocurre es que, a ver, yo publico cada año al menos una novela para adultos. Mi serie del policía Miquel Mascarell va por la 8ª entrega y es un libro al año. Y cuando gané el premio Torrevieja hace 5 años, también fue un libro muy importante. Y ahora El beso azul. O sea, lo que ocurre es que, claro, la gente me tiene encasillado en un tipo de obra. Y después de tantos años, hacía 45 años que publico libros, aún hay gente que me pregunta, oye, ¿por qué no escribes algo para adultos? Y digo, sí, tengo 70 libros para adultos. Sí, es que tú eres productivo. Sí, me encanta escribir, es lo que hago. Yo no quería batir ningún récord, solo quería ser feliz, y lo soy, hago lo que me gusta, escribo sin parar, es mi pasión. Pero bueno, alguien tenía que ser a que le tocara el San Benito de ser el autor vivo que ha publicado más libros en España. Pues bueno, me ha tocado a mí, ¿qué se le va a hacer? Oye, ¿de dónde surgió la idea del beso azul? ¿Cuál es ese germen que dijiste, es la chispa? Siempre, cuando yo recuerdo aquella época, en el 77, en junio, yo tenía 29 años, me faltaba un mes para llegar a los 30. Los 30 para mí fueron una etapa, digamos, no sé, como el cambio de la juventud a la madurez. Así que en ese momento de cambio de madurez, encima en España hay unas elecciones, estamos por fin todos juntos porque Suárez legalizó el Partido Comunista para que no faltara nadie en esas elecciones. Había una especie de sentimiento de decir, bueno, por fin estamos todos, vamos otra vez a ver si este país tira para adelante. Y en ese momento, la idea de los que volvían, a mí me veía esa gente que volvía a España al cabo de 40 años, la cara con la que veían ese país desconocido para ellos, el reencuentro con sus seres queridos que, claro, después de 40 años habían cambiado o estaban muertos algunos. Bueno, todo eso pensé, bueno, ¿y qué pasaría? ¿Qué pasa cuando vuelve alguien del exilio y se encuentra en su país? ¿Y si ese alguien además hubiera huido de España por ser republicano? ¿Y si además lo hubieran fusilado? Y claro, de ahí salió un poco la idea de ese Rogelio que vuelve a España y se reencuentra con todo lo que se reencuentra. Bueno, es que es una parte de nuestra historia que aún nos duele, que aún nos afecta a pesar de que ha pasado el tiempo. Sí, bueno, nos duele la guerra, pero no la reconciliación. Yo creo que si hoy en día nuestros amados políticos recordaran que hace 40 años nos sentamos a hablar, yo creo que si recordaran esto, en lugar de hablar y ladrar tanto como hacen hoy en día, se podría dialogar más. Si se logró hace 40 años, si se consiguió que el ejército, o sea, que todo el mundo estuviera calladito y dejaran que la gente volviera a sentarse a hablar y a pensar en el futuro, nos iría mucho mejor. Así que yo recuerdo con mucho cariño esos años 77, cierto que había violencia, estaba el Grapo secuestrando gente, estaba ETA matando gente, hubo la matanza de Atocha. Cuidado, era un tiempo muy duro y había mucho miedo, pero a pesar del miedo, la gente como yo con 30 años tenía la esperanza de que por fin este país podía volver a echar a andar. Y es lo que hicimos durante 40 años, hasta hoy que estamos así de peleados. De todas maneras, estaba pensando que esto ha tenido que suponer un importante trabajo de documentación, porque si bien, como estás contando, has aprovechado determinados recuerdos personales, también te vas hasta el año 36, que evidentemente eso no lo viviste, o sea que habrás tenido que rebuscar. Sí, pero como tengo la suerte de que mi personaje, esta serie policíaca de Miquel Mascarell, del cual ya he hecho 8 libros, ocurre en los años 40, en
en la posguerra española, ese trabajo de documentación ya lo tenía hecho por otros libros. Y el premio con el que gané, Ciudades de Torrevieja, el libro Sombras en el tiempo, esa novela también ocurre a fines de los 40 y también tuve que recordar, o sea, que rebuscar mucho. Y en el 77 ya son recuerdos míos personales. De todas formas, me inventé un pueblo, no digo en qué pueblo pasa la novela, puede ser cualquier pueblo de España, así que es únicamente un lugar cerrado, pequeñito, que es mucho más endogámico y mucho más conflictivo que una gran ciudad en la que todo se pierde. Bueno, un pueblo al que regresa Rogelio, que a mí me gustaría, Rogelio es el protagonista de este Beso Azul, que nos hablaras un poco de él. Bueno, la obra de hecho es coral, sí, porque hay como 20 personajes y los muevo a todos, pero claro, el detonante evidentemente es Rogelio. Es curioso porque me preguntan mucho si me basé en un personaje real o si sabía de alguien al que hubieran fusilado y no hubiera muerto. Y yo decía que no, que era inventado. Pues curiosamente, hace un par de meses se está juzgando en La Haya los crímenes de guerra de Yugoslavia y un testigo dijo que lo habían fusilado y con una herida en el vientre logró sobrevivir. Y ahora ese hombre era testigo en el juicio contra uno de los generales serbios de las matanzas. Así que, por mucho que te inventes una historia, sí, al final siempre ha habido alguien que ha visto algo parecido, o lo conoce, o lo ha vivido. Así que ese Rogelio, que en su día, aquella noche fatídica, cae a la fosa con su hermano y con su padre, y él no tiene ningún balazo. Claro, en la oscuridad aprovecha, gatea y se escapa antes de que echen tierra por encima a los muertos. Y se escapa y, bueno, consigue salir de España. Esa historia es el detonante. Rogelio es un hombre que está vivo y quiere saber por qué está vivo. ¿Por qué ninguna bala? Y es una de las claves del libro. ¿Por qué ninguna bala le tocó? Eso es el misterio más importante de esa novela. Quizá sin desvelarnos nada, Rogelio vuelve un poco también con ese carácter, ¿no? Para encontrar respuestas, ¿no? Sí, es abierto, es una persona que no odia, es una persona que simplemente quiere saber la verdad, se quiere reencontrar con su gente, con su hermana, quiere que su esposa colombiana de Medellín conozca el país y el lugar en que nació, que su hija descubra ese pasado. Y bueno, todo el mundo ha vuelto alguna vez a sus orígenes, a esa casa donde nació, para ver aquella ventana en la que fue niño. Cualquier persona con corazón y sentimientos, de vez en cuando va a ese lugar, a ese punto en el que cambió su vida o en el que se enamoró. ¿Cuántas veces hemos pasado por delante de un bar o de una plaza y hemos recordado que en aquel banco nos besamos por primera vez con nuestra novia? Sí. Esos recuerdos evidentemente son los que impactan. Y en el libro para mí el capítulo más importante, será porque es una lucha que llevo desde hace años, es cuando Rogelio va al monte y consigue encontrar el lugar exacto en el que está la fosa con su padre, su hermano y los vecinos del pueblo que aquella noche fueron fusilados. Y su hija le dice: papá, ¿vamos a desenterrarlos? Y le dice: no, hija mía, no podemos, porque aquí hay más gente y eso tiene que hacerlo alguien con autoridad. Y le dice: pero tranquila, que tarde o temprano en este país habrá un gobierno de izquierdas que va a desenterrar a nuestros muertos. Han pasado 40 años y los muertos, más de 100.000, siguen en los montes de España, lo cual es una vergüenza histórica. La memoria histórica es una vergüenza que en este país no se respete. Bueno, además es un tema, fíjate, es lo que tú dices, está totalmente vigente. Cada poco tiempo hablamos, claro, de esos grandes que todos tenemos en mente, gente como Lorca, sí, que ahora se buscan y que además, bueno, nos tocan de cerca porque realmente eran gente que ni siquiera... que lo que hacían era crear, ¿no? Exacto. Ahí también hablabas antes de la novela coral que tenía ese bastión que es Rogelio, pero yo me imagino que estos personajes que le van acompañando a lo largo de toda la novela eran los puntos necesarios, los que van cumpliendo la función de representar cada una de las vertientes de esa sociedad, ¿no? Claro. El libro, si algo tiene, es ese equilibrio. Yo trabajo mucho los libros antes de escribirlos. Sí. Hago un guión previo
exhaustivo. Por lo general me voy a alguna islita perdida y me encierro ahí sin televisión, sin internet, sin nada, y estoy 2 semanas después de hacer la investigación previa. Así que los libros míos los escribo rápido, pero los pienso despacio. Sí. Y todos los personajes de la novela son las diferentes patas de una estructura que sustenta ese Rogelio que vuelve. O sea, no hay ni un personaje que sobre, ni uno que falte. Creo que el equilibrio, y además, como en mis novelas la gente que me conoce sabe que todos son diálogos, lo abres por cualquier parte, no hay narración, todos son diálogos, porque quiero que la gente se exprese y sus sentimientos se manifiesten con lo que hablan. Así que es un libro gordo, pero que se lee muy rápido porque no hay casi narración, todo es diálogo. Y sí, es una obra coral en la que hay capítulos muy variados con todos los personajes, pero todos juntos en muy pocos días trenzan una historia con un final que tampoco puedo desvelar, evidentemente, No, claro. pero que sé que a la gente que ha leído ya el libro, y tengo referencias, les ha entusiasmado y les ha gustado. Y bueno, el libro, por cierto, es también un homenaje a Lorca. ¿Sí? Porque el título del libro está sacado de un poema de Lorca, Lluvia. Sí, sí. Así que el libro salió en noviembre, hace unos meses, en noviembre del año pasado, y ahí se celebraba el 80 aniversario de la muerte de Lorca. Y lo quise publicar en ese momento, primero porque era medio año antes de la fecha clave, que será el 15 de junio de este año. Y luego también como homenaje a Lorca, porque cuando leí ese poema suyo, Lluvia, en la que habla de que la lluvia es un besar azul, Sí. La imagen me pareció preciosa, un besar azul. Y de ahí que el libro se llame el beso azul. Qué bonito, qué Sí. bonito. Además es curioso porque en la zona donde se supone que él estaba también enterrado, que luego realmente al parecer no está allí, o por lo menos se cree que por las últimas noticias que he leído que le podían haber desenterrado poco después. Hay una especie de marcación en la que pone también un trocito de su poema que decía: mi corazón descansa debajo de la fuente fría, ¿no? Es que era realmente un artista de las palabras. Bueno, a ver, yo sé, cuando doy charlas siempre digo a los niños que lean poesía, Sí. pero no únicamente Lorca, Machado, Hernández, que lean también a Bob Dylan, que ahora por supuesto como es premio Nobel lo van a leer en las escuelas, a Tom Waits, a Leonard Cohen, o sea, los poetas del rock de hoy en día, pero también los clásicos. Y yo cuando a veces busco títulos para novelas, leo poesía, porque a veces en una sola línea, en un solo verso, está un libro entero. Y Lorca es un vertidor de ideas y de frases y de títulos genial. Lees cualquier poema de Lorca y bueno, eso de la fuente fría, por ejemplo, es precioso. Sí. El beso azul, el besar azul, yo creo que es precioso. Y Lorca es un gran, o sea, se puede visualizar cualquier cosa a través de un poema de Lorca. Pero fíjate qué triste todo lo que sucedió, porque estábamos hablando de Lorca, pero claro, quizá también olvidamos otros autores, porque curiosamente allí fue muerte indiscriminada. El autor de La venganza de Don Mendo también fue asesinado. Al final aquello fue una locura absoluta. Hablabas antes de esa manera previa de preparar la novela que hace que la estructures bien y que esté todo como muy atado, con lo cual me imagino que también habrás tenido que jugar con el tiempo, porque en 1977, en 1936, decidir cómo jugar con el tiempo en la novela también tuvo que ser una decisión importante. No, la novela ocurre en el 77 y lo único que él hace es, claro, cuando cuenta su historia, el fusilamiento, cómo llegó a Francia, de ahí cómo acabó en Mauthausen, cómo fue uno de los miles de presos que Serrano Suñer le dijo a Hitler que mejor los matara para que no volvieran a España. Sí. Entonces, claro, en Mauthausen murieron miles de españoles que estaban allá, trabajando en aquella horrible cantera, subiendo piedras, 100 y pico de escalones, y él estuvo ahí y lo cuenta. Y él sobrevive, consigue llegar a Colombia, se va a Medellín, y en Medellín, que es una ciudad donde se hacen flores para todo el mundo, pues se casa con una floristera, él viene del campo, entiende de flores, y al final pues acaba siendo millonario. Pero no, del 36 únicamente él recuerda cosas, pero no hay
O sea, no he usado flashbacks, sí, sí. es únicamente que él lo cuenta. En este caso no he usado flashbacks, que es un recurso muy básico y del cual procuro escapar siempre que puedo. Antes de que dejemos de hablar, a mí me gustaría que nos hablaras un poco del trabajo de la Fundación, que siempre me ha parecido muy interesante, siempre me cuentas las cosas que hacéis, pero yo creo que a los oyentes también les puede resultar muy interesante tu Fundación, Jordi Sierra y Fabra, que realizáis una labor estupenda. Bien, de hecho incluso son dos, porque tengo una en Barcelona y otra en Medellín, sí. en Colombia. Así que, bien, mucha gente sabe que yo de niño era tartamudo, no podía hablar con nadie, luego llegué a ser locutor de radio, lo cual tiene su gracia. Sí. Pero cuando dije que quería ser escritor, porque para mí escribir era, o sea, descubrí que podía hablar con los demás escribiendo, y para mí era la vida. Hubiera sido escritor igualmente, pero digamos que escribir me convenció de que para mí era el futuro. Mi padre me lo prohibió, me dijo que me moriría de hambre. En la escuela decían que era tonto, porque yo no servía para nada, que era un inútil. Así que tuve una adolescencia dura porque escribía en secreto, nadie lo sabía. Yo tenía muy claro que iba a ser escritor, o sea, no rico o famoso, escritor simplemente. Uno cuando es niño no piensa en dinero o fama, piensa únicamente en ser feliz. Sí. Así que, claro, yo sé lo que es tener 15 años y estar solo, que nadie crea en ti. Y de mayor he sido escritor, he publicado, me he convertido en un referente en mis libros juveniles, he ido mucho por escuelas y siempre había niños y chicas que decían, quiero escribir, pero vivo en un pueblo, o no podré, o no me deja mi padre. Y así un día pensé en hacer un premio literario, un premio para menores de 18 años, en los que les dijera, chico, escribe y mándalo al premio, que tal. Y luego también pensé en hacer una revista online, se llama lapaginaescrita.com, y hacer una fundación, en el fondo, para amparar todo esto. Y de ahí, en 2004, nació la Fundación Sierra y Fabra en Barcelona, y al mismo tiempo la Fundación de Medellín, que se llama Taller de Letras sobre Sierra y Fabra. ¿Por qué? Pues para crear también un puente cultural. Barcelona-Medellín, sí. Cataluña-Antioquia, España-Colombia. Y es lo que he conseguido. Llevamos ya 13 años, nos han premiado internacionalmente, allí somos una potencia cultural. En Medellín estamos dando cada año asistencia a 150.000 niños y niñas, de barrios pobres, humildes y tal. Es una sociedad con las FARC y todo aquel problema de la violencia, pues conflictiva. Y en España, bueno, el premio literario, la revista, y en la fundación, en Barcelona, gracias al premio Torrevieja me pude comprar un centro y hacer un centro cultural. Pues ahí hacemos charlas con escuelas, conciertos, obras de teatro, semanas culturales, de todo. O sea que es que no paras. Sí, es únicamente, no sé. A ver, no soy rico. Antes había vendido 10 millones de libros y son 12 ya en realidad. Pero no soy rico. O sea, este año cumplen 45 años, 45 de mi primer libro. Así que, pero Jodorowsky, el autor chileno, siempre dice que si la vida te ha dado un don, tienes que devolverle a la vida un 10%. Bueno, mi don es saber escribir. Así que mi 10% es esas fundaciones en las que ayudo a gente joven a que escriban y sobre todo a que lean, que entiendan que leer les va a salvar la vida y les hará mejores personas. Bueno, de todas maneras, a lo mejor tú estás haciendo un poquito más de un 10, pero bueno, eso ya lo dejo para los cálculos de otros. Ahí, bueno, como estábamos viendo, has hecho muchísimas cosas, te dedicas a muchísimas cosas. Nosotros nos conocimos en un evento que era particularmente curioso porque se llamaba Mida y intentaba que las obras de autores, de gente que escribimos, sí, se llevaran al cine, ¿no? Sí. Y bueno, realmente muchas de estas obras tuyas, me acuerdo de más precisamente que tú estabas con nosotros y eras de las personas que nos comentaba, bueno, que la cantidad de veces que habían contratado tus novelas, sí, y que luego al final el dinero no permitía que salieran y todo este tipo de cosas, pero creo que has pasado hace muy poco por esa experiencia con por fin David Menkes compró un libro mío llamado Un poco de abril, algo de mayo, todo septiembre, sí, y lo llevó a la pantalla con el título de Por un puñado de besos. Sí, sí. No fue bien, sí, pero bueno, fue por fin, después de tantos años, la primera experiencia en cine, porque en televisión he hecho, o me han hecho varias cosas, también en teatro, sí, he hecho una ópera,
he hecho cómics y canciones, siempre con las letras, claro. Pero el cine era claro, me habían comprado libros, bueno, desde la Disney, a través de Buenavista Home Entertainment, hasta directores como Imanol Uribe, o sea, mucha gente. Y luego al final, incluso, pero el libro comprado con dinero y todo, y luego al final la película no se hacía. Sí. Así que, bueno, estamos en España, hay que entender que esto es diferente. Esto no es Hollywood, y aquí milagros hay pocos. Hace unos días en Los Goya, la gente decía, esta película ha tardado 10 años en levantarla. Y yo pensaba, madre del amor hermoso, 10 años. Sí, y claro, yo me hago un libro, me lo guiso yo solito, me lo como yo solito, lo publico en la editorial que toque, y ya está, y nadie mete mano. Pero el mundo del cine es complicadísimo, claro, es eterno, es largo. Y estamos en España, no hay dinero, no hay afán por la cultura, hay un gobierno que desde el no a la guerra tiene al cine en la cruz de su ideario, así que no, es muy complicado. Y cuando, porque a mí eso siempre me resulta curioso, y siempre que hablo con autores a los que al final su obra ha sido llevada al cine, ¿cómo es la sensación? ¿Uno consigue deshacerse de la idea de que esto es mío y lo están profanando? ¿O? Es muy hermoso. Quiero decirte una cosa. A mí me dicen siempre que si yo, en lugar de Jordi Sierra y Fabra, me llamara George Shaw, que es Jordi Sierra en inglés, sí, yo viviría en Hollywood y estaría haciendo guiones. Pero claro, un tipo que ha escrito como yo más de 500 libros, quiere decir que tiene una cabeza creativa haciendo cosas sin parar. Y en América, y creativos hay muy pocos. Tienen dinero, sí, pero ideas hay muy pocas. Todos son remakes y series y tal y cual. Pero soy español, vivo aquí, me he de conformar y punto. Así que es cierto, la primera vez que vi en televisión, en la pantalla, una película que además hizo Mario Gas y Vicente Aleixandre allí, y vi basado en la obra de Jordi Sierra y Fabra, pues claro, te emocionas. Y luego cuando ves la película que la protagonizó Ana de Armas y el Martiño Rivas, y ves que están diciendo tus palabras, lo que tú has escrito, sí, y ves a Ana de Armas encarnando a tu personaje, diciendo lo que tú has escrito en una noche tal y cual, y piensas, qué bonito. Sí. O sea, te emociona, sabes, claro, que eso es tuyo, sabes que tú lo has parido, y únicamente un actor le da vida. Qué bueno, cómo me gusta hablar contigo, porque me llenas de entusiasmo y de ganas de hacer cosas, es verdad. Nos alegramos muchísimo de que esté en el mercado ese Beso Azul, que además es una obra muy bonita, editada por HarperCollins. Y nada, te deseamos toda la suerte del mundo con esta nueva obra, con lo que seguramente estarás ya en proceso, porque te conozco y estarás en otra cosa, bueno, ¿no? La verdad es que sí, tú sabes que en mi caso lo que escribo un año tarda en salir 2 años. Sí, así que, sí, claro, lo que sale este año publicado mío lo escribí en 2015. Y bueno, la gente que compre el Beso Azul ya, porque el día 15 de marzo, dentro de un mes, sale un libro en Siruela llamado Las Palabras Heridas, que es otra maravilla, mucho más cortito, distinto, pero que también estoy muy, muy emocionado con él. Así que la gente que no se despisten, porque el Jordi no para. Bueno, pues te esperamos aquí también, te emplazamos para el Pasen y Lean para que nos hables de él. Las Palabras Heridas, te invito a leerlo, porque eso sí, coge un pañuelo, porque vas a llorar, pero vas a llorar de satisfacción, de placer. Y bueno, cuando tu propia mujer te dice que es lo mejor que has hecho en 10 años, te lo crees. Qué bueno, es un buen piropo. Pues muchísimas gracias, Jordi, por estar con nosotros, y te emplazamos para esa nueva presentación. Un abrazo muy fuerte, gracias por estar con nosotros. A todos, un beso, chao. Pues hasta aquí nuestro Pasen y Lean de hoy. Un placer haber estado hablando con Jordi Sierra y Fabra de su último trabajo en el mercado. Ya saben que nosotros estamos aquí todos los viernes de 6 a las 6 de la tarde, pero que también pueden escucharnos a través de redes sociales, pueden escuchar programas anteriores de Pasen y Lean en el canal Nerea Riesco en YouTube. Les emplazamos, como les decía antes, al próximo viernes para que vuelvan a estar con nosotros, y les mandamos un gran saludo. Tengan buenas lecturas.